Cada fármaco que usamos tiene su utilidad, pero también tiene su impacto negativo en nuestro organismo, particularmente en nuestra microbiota. Y nuestra microbiota ya se dañó por otras razones. Vos y yo ya lo sabemos, repararlo es extremadamente complejo, pero también es la clave para estar sanos, para no tener problemas digestivos, para no tener intolerancias a alimentos e incluso para no envejecer de manera prematura. Pero como cada vez más personas tienen problemas digestivos no explicados de una manera tradicional, en este video voy a explicarte cómo los fármacos que usamos día a día cambian nuestras bacterias y nuestros microorganismos del sistema digestivo, pudiendo causarnos enfermedades, problemas digestivos derivados de cambios en la microbiota y muchas patologías a futuro. De hecho, hay fármacos que vamos a ver hoy que pueden causarte SIBO y problemas digestivos, hay fármacos que pueden causarte aumento de peso por cambios en la flora, hay fármacos que pueden causarte constipación crónica y mucho más. Veamos primero qué fármacos hacen qué cosas en tu microbiota para que obviamente veamos después cómo compensarlo, sobre todo evitar problemas si tengo que usar estas sustancias. En primer lugar tenemos a los antibióticos de amplio espectro. Estos eran obvios porque los antibióticos justamente funcionan destruyendo microorganismos y a más amplio es el espectro que tiene un antibiótico, más cosas destruye. Vos idealmente querrías tratar una infección que tengas con un antibiótico que solo destruya la bacteria que te está causando problemas, faringitis, infección urinaria, la que fuere. Como eso no existe y no tenemos el tiempo para hacer una prueba y error, usamos lo que se llaman antibióticos de amplio espectro. Pensá en el típico que es amoxicilina más ácido clavulánico, que seguro alguna vez usaste si tenías una faringitis. Y de la misma manera que un accidente en una autovía puede dejar huellas que se notan kilómetros más atrás, los antibióticos de amplio espectro pueden dejar huellas o cambios en tu microbiota que se notan por años. Básicamente pueden cambiar tanto tu microbiota que vos tardás años en no poder encontrar el impacto que tuvo ese antibiótico en tu microbiota. Y acá con impacto nos referimos a bacterias beneficiosas que perdiste en cantidad o que se extinguieron por completo. Y el problema del uso del antibiótico de amplio espectro, acá no es solamente la pérdida de una buena cepa bacteriana, sino el hecho de que cada vacío que vos dejes por destrucción de esas bacterias se va a llenar. Y perder un tipo de bacterias por antibióticos implica que crezcan otras bacterias más tolerantes a sus antibióticos. Pensá en la cándida, que es un hongo, y cómo sucede con más frecuencia en las personas que toman antibióticos de manera frecuente o que perdieron sus cepas bacterianas y permiten este sobredesarrollo, no importa si es a nivel digestivo, a nivel vaginal, a nivel de piel, etc. Cuando consumimos antibióticos, uno de los efectos adversos leves habituales es tener diarrea de manera temporal, justamente por la pérdida de estas bacterias. Y el juego acá está en compensar esa pérdida e incorporar las que perdiste lo más rápido posible. De hecho, bien aprovechada, la toma de antibióticos puede ser una oportunidad para moldear tu microbiota para mejor. En este contexto de uso de antibióticos, si los tenés que usar por cualquier razón, podés usar como probióticos a Saccharomyces boulardii y Bacillus clausi, que son dos sustancias que sabemos que son dos microorganismos muy resistentes a antibióticos que podemos aprovechar para tomar mientras tomamos antibióticos para evitar que el bache o el vacío que dejamos por la muerte de muchos tipos de bacterias lo llenen bacterias oportunistas más dañinas para vos, y luego podemos continuar con probióticos comunes como Bifidobacterium o Lactobacillus que podemos incorporar cuando hayamos terminado de tomar antibióticos para recuperar parte de esas bacterias perdidas. Y a esto le podemos sumar el consumo de pequeñas cantidades de alimentos fermentados en todas las comidas para ir reponiendo diversidad bacteriana, incluso mientras tomamos el antibiótico. Luego de tomar antibióticos, mi consejo para todos es tomarte las 2 o 3 semanas posteriores a esa toma de antibióticos como, si querés, una fase de reconstrucción de la microbiota, un periodo en el que vos aumentás progresivamente los prebióticos que venís consumiendo, como legumbres, avena, verduras de hoja, alcachofa, puerro, etc. Y que sumes alimentos fermentados también, como te mencionaba antes. En esta fase no se usan los mismos probióticos que durante la toma de antibióticos. Acá lo que querés hacer es repoblar los que murieron. Particularmente útil parece ser un tipo de lactobacillus llamado Lactobacillus rhamnosus. Y si todo esto no alcanza o querés todavía resultados mejores, podés usar suplementos de postbióticos. El más común es butirato de 600 miligramos para favorecer la reparación de la mucosa que muchas veces se daña, sobre todo con antibióticos y con otros fármacos como los antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno. En segundo lugar tenemos a los antiácidos, que son los inhibidores de la bomba de protones que vos tenés en estómago normalmente. Estos fármacos son súper comunes en personas que toman otros fármacos, y para no tener gastritis o para proteger a tu estómago cuando tomas varios, se suelen usar estos inhibidores de la bomba o antiácidos, si querés. Se usan cuando tenés Helicobacter pylori, se usan cuando tenés gastritis, cuando tenés úlceras,
otras, y la realidad es que en muchos otros escenarios. Y cuando estos fármacos reducen el ácido liberado de estómago y aumenta el pH de tu estómago, la acidez residual que llega a intestino delgado es mucho menor. Tenés menos ácido, por ende llega menos a intestino delgado. Normalmente esas sustancias ácidas, que suelen ser neutralizadas rápidamente por la bilis, tienen una utilidad. Nos ayudan a mantener a raya el crecimiento de bacterias de intestino delgado. Pensalo así, básicamente. Intestino delgado es el sitio de mayor densidad nutricional. Es donde vos vas a absorber a la mayoría de los nutrientes. Y es el sitio más fácil para que tus bacterias crezcan si vos no tuvieses mecanismos para evitarlo. Cuando estos mecanismos no alcanzan, porque los evitamos con un fármaco que muchas veces puede ser necesario o porque fallan mecanismos de nuestro sistema digestivo, generamos un desequilibrio, dentro de los cuales el caso más común es el desarrollo de SIBO, de crecimiento de bacterias en ese intestino delgado donde no deberían desarrollarse. Un antiácido no elimina bacterias de tu microbiota en el sentido literal como lo hace un antibiótico, pero lo que hace es modificar el hábitat natural de tus microorganismos, generando que se puedan desarrollar lo que llamamos patobiontes, que son bacterias que vos tenés en tu cuerpo, tenés normalmente en tu sistema digestivo, pero que son un problema cuando se desarrollan de más o cuando se desarrollan en sitios donde no deberían estar. Esto es lo que te da más riesgo de SIBO, más riesgo de disbiosis, más riesgo de diarreas por algunas bacterias más tolerantes como los Clostridium. Si tomas omeprazol u otros antiácidos o bloqueantes de la bomba de protones, vas a tener menos diversidad de bacterias por un lado y por el otro se van a empezar a desarrollar en tu sistema digestivo, en tu intestino delgado, bacterias que vos normalmente encontrarías en la boca. Porque ahora el ácido de tu estómago permite que muchas de ellas que llegaron a tu estómago cuando vos tragaste sobrevivan. Por eso las personas que toman antiácidos o omeprazol tienen más estreptococos, enterococos y veilonela, que son flora normal de la boca. Y como te dije antes, esto aumenta el riesgo de SIBO y es muy común en usuarios crónicos de antiácidos, que tenemos como consecuencia distensión y gases, particularmente después de comer. Y solemos tener un dolor y malabsorción intestinal que empeora cuando comemos los alimentos que categorizamos como FODMAP, que no te preocupes que te voy a listar más adelante. ¿Qué hacemos en estas circunstancias? Normalmente para alguien que tiene síntomas de SIBO se puede usar sustancias que aumenten el ácido en estómago como la betaína con ácido clorhídrico, pero en alguien que toma omeprazol o antiácidos esta claramente no es una opción. En su lugar puedes usar sales biliares que hoy se consiguen en forma de suplemento como postbiótico, particularmente dos llamadas UDCA o ácido urso desoxicólico y su forma conjugada TUDCA, que nos ayudan básicamente a digerir grasas por un lado, pero que también evitan el desarrollo de estas bacterias en intestino delgado. Y desde ya que podemos agregar probióticos que compitan con los microorganismos de la boca. Y dado que muchas de estas bacterias de las cuales se van a desarrollar cuando toman antiácidos provienen de la boca, una muy buena higiene bucal es la clave para reducir la carga de bacterias más perjudiciales que pueden llegar a ser tragadas y llegar a intestino luego. Para eso suele ser útil usar un combo de obviamente cepillado, hilo dental, Waterpik y obviamente limpieza de la lengua. Luego, si tenés que seguir usando estos fármacos, podés disminuir por 2 a 4 semanas los alimentos ricos en FODMAP, que son los que tienen fructosa, los que tienen polioles, la cebolla, el ajo en exceso y los que ves en pantalla. Y obviamente tenés que evitar ultraprocesados en ese mismo tiempo. Y de la misma manera que hay alimentos que van a nutrir a esas bacterias, también hay alimentos o sustancias que tienen un efecto anti-SIBO, si querés de alguna manera, que son el aceite de oliva. Yo suelo usar los que son más ricos en polifenoles, que de hecho se suelen aclarar en el producto y suelen ser más saludables. Y hierbas aromáticas que normalmente se usan como suplementos antimicrobianos, como el orégano, el tomillo o el romero, que modulan el crecimiento de muchos de estos microorganismos. Y otro truco, si estás teniendo síntomas por estos fármacos o si tenés síntomas por SIBO, es que vos dejes más de 4 o 5 horas entre comidas para que pueda suceder algo que llamamos complejo motor migrante, que básicamente es el complejo de movimientos que permite mover por peristaltismo a tu materia fecal, pero también estas bacterias, y que no se vayan desarrollando tanto al principio de intestino delgado. Obviamente estos consejos se aplican para las personas que toman antiácidos como para las personas que saben que tienen SIBO. En tercer lugar tenemos a la metformina. La metformina es el fármaco más usado para diabetes en el mundo. Cumple la función de normalizar el azúcar en sangre. Y la parte positiva es que al haber tanta gente tomando metformina, porque tanta gente tiene diabetes, sabemos muy bien cómo actúa en nuestro sistema digestivo y cuál es el impacto que tiene para nosotros. De hecho, modula mucho la composición y el metabolismo de tus bacterias y aumenta bacterias que producen butirato, que es algo extremadamente beneficioso que te ayuda con procesos como el acné o el estado de ánimo. Y lo interesante o lo loco de este fármaco es que el efecto final en la microbiota es bueno o malo dependiendo de tus hábitos y de tu punto de partida. Por ejemplo, la metformina aumenta un tipo de bacteria llamada Kermansia mucinífila, que es una bacteria muy beneficiosa que seguramente ya escuchaste en otros videos míos, que nos ayuda a no
no tener permeabilidad intestinal y a prevenir ciertas enfermedades. Además, la Akkermansia mucinífera es una de las bacterias que tienen en mayor cantidad las personas que viven más tiempo estando sanas. Sin embargo, también puede aumentar a la Escherichia coli y a otras bacterias que son un problema particularmente cuando nos llevan a producir más hidrógeno, que es algo que naturalmente da molestias intestinales y puede dar dolor. La metformina normalmente cuando genera algo negativo en nuestro cuerpo causa diarrea, particularmente si la consumo en dosis altas al principio y en tomas lejos de las comidas. Este es un problema para las personas que comenzaron a hacer ayuno intermitente pero todavía toman metformina por diabetes, porque consumen mucha comida de golpe, y también es un problema para la gente que come mal y está tomando metformina. Y lo loco de la metformina, a pesar de que es solamente empírico, nos falta evidencia, es que a peor dieta tengo, más diarrea puede causarme. Si como azúcares simples, aumento el efecto osmótico, atraigo más agua y tengo más diarrea. Por eso los síntomas gastrointestinales son comunes en la gente que la usa por diabetes tipo 2 y sigue comiendo dulces, algo claramente delirante, pero son mucho más raros en las personas que lo usan para longevidad, que toman las mismas dosis pero se cuidan infinitamente más con las comidas. Pero te puede generar urgencia para ir al baño y diarrea y empeora con la dosis y tomándola sin las comidas. Con lo cual, si necesitas usar este fármaco sí o sí y querés mantener tu microbiota sana, puedes hacer lo siguiente. 1. Puedes usar probióticos con Bifidobacterium y Lactobacillus, que son algo súper común hoy en día. Esto ayuda a reducir estos tipos de diarreas y síntomas digestivos. Podés usar postbióticos como el mismo butirato que te mencioné antes en forma de suplemento cuando hay diarrea. Podés tomarla siempre con las comidas y no en ayunas. Y a su vez mejorar la alimentación reduciendo los azúcares simples y reemplazándolos por algo de bajo índice glucémico limita la chance de tener estos efectos negativos. Y te recuerdo que justo este fármaco tiene un efecto muy positivo a nivel de longevidad y se está estudiando en estudios muy grandes para determinar a ver si va a ser uno de los primeros fármacos que se usen de manera universal para tratar la velocidad de envejecimiento. Y en cuarto lugar tenemos a los antidepresivos y otros estabilizadores del estado de ánimo. Muchos fármacos como la sertralina, la fluoxetina y algunos antipsicóticos impiden el crecimiento de bacterias específicas, evitan que pueda crecer un tipo de cepas bacterianas. Esto tarda tiempo en impactarte, pero son fármacos que la gente naturalmente toma por décadas. Y estos cambios o esta modulación de qué tipo de bacteria puede crecer y qué tipo no, lleva a algo que seguramente quien los usa ya percibió, que es una alteración de la microbiota que altera el equilibrio de los dos grupos más grandes que tenemos, que son los firmicutes y los bacteroidetes. Al aumentar los firmicutes y disminuir las bacterias más beneficiosas que producen el butirato, que ya escuchaste nombrar muchas veces, alteramos lamentablemente nuestro apetito, subimos de peso y afectamos al metabolismo de nuestra energía, que es algo que probablemente quien toma esto por años ya sintió. Los síntomas digestivos de tomar estos fármacos son más parecidos, si querés, a los del síndrome de intestino irritable, alternando diarrea con constipación, gases, a veces molestias, etc. ¿Qué puedo hacer si tengo que seguir tomando estos fármacos? Porque normalmente las personas que toman estas sustancias deben seguir tomándolas. Podemos usar los probióticos que sabemos que funcionan como algo que hoy llamamos psicobióticos, que son cepas bacterianas que sabemos que tienen evidencia o impacto en la mejoría del estado de ánimo. Particularmente tenemos al Lactobacillus helveticus, al Plantarum y al Paracasei, y dentro de las bifidobacterias tenemos al Bifidobacterium longum. Con lo cual, si voy a consumir un probiótico y estoy tomando estos fármacos, me conviene buscar probióticos que traigan esas cepas bacterianas, esos mismos nombres que te acabo de mencionar. Además, podemos agregar los prebióticos, que son lo que nutre a la flora que vos querés, y postbióticos como el butirato para disminuir los síntomas relacionados con el cambio de flora. Muchas veces no somos conscientes del impacto enorme que tiene nuestra microbiota, particularmente en el control de nuestro estado de ánimo y el equilibrio de ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, en el caso de los antidepresivos, tener una buena microbiota me permite metabolizar mejor el triptofano y producir más serotonina luego. Entonces tiene un impacto muy grande en términos de estado de ánimo y de equilibrio de ciertos neurotransmisores que van a ser centrales para que yo me sienta bien después y para que tenga un equilibrio no solamente a nivel de estado de ánimo, sino en las funciones de intestino-cerebro. En quinto lugar tenemos al ibuprofeno y a otros antiinflamatorios. No sabemos tan exactamente cómo perjudican a la microbiota del sistema digestivo estos fármacos, pero sabemos que deben ser la familia de fármacos más utilizados a nivel mundial. Todos hemos usado alguna vez algún antiinflamatorio, aspirina, ibuprofeno, paracetamol, etc. y sabemos que tienen un doble efecto negativo. Por un lado afectan a nuestra microbiota y por el otro afectan a la mucosa de intestino, causando más permeabilidad y agravando una disbiosis que seguramente ya exista. Y lo paradójico de los antiinflamatorios no esteroideos, y en realidad de los esteroides también, es que son antiinflamatorios en su efecto, pero a la vez aumentan las bacterias que asociamos con inflamación crónica y aumentan el riesgo de lesionar nuestra mucosa e inflamarla.
Además, reducen las bacterias que producen butirato, que normalmente tiene un efecto antiinflamatorio, con lo cual antiinflamás hoy, pero a nivel crónico vas a aumentar tu tendencia proinflamatoria. Y uno de los síntomas más característicos o típicos a nivel digestivo de estos antiinflamatorios es la dispepsia y el dolor en la zona del estómago, que puede llegar a darte heces más blandas y en casos muy graves y de mucho exceso de dosis puede llegar a incorporar también sangrado. Por eso, como es tan común en su uso, veamos las soluciones. Y estas soluciones son válidas en cualquier cuadro en el que tomamos antiinflamatorios no esteroides, pero son aún más importantes en los casos donde tenemos que tomarla por años, como en artrosis o en alguna enfermedad crónica donde vos habitualmente estás usando alguno de estos fármacos. Y como sabemos que hay un daño en la mucosa intestinal, podemos reparar o al menos compensar ese daño en la mucosa usando colágeno, al menos unos 10 gramos diarios, o caldo de huesos tomando una taza todos los días. Si no podemos o no tenemos acceso, podemos usar las sustancias que forman mucílagos, como la avena cocida o la más conocida suelen ser las semillas de lino o de chía remojadas. En segundo lugar, necesitamos compensar el impacto que estos fármacos van a tener a nivel dietario en nuestra microbiota con sustancias con alta densidad de polifenoles y antioxidantes como frutos rojos, aceite de oliva y especias como cúrcuma o jengibre. Y lamentablemente en el uso de antiinflamatorios no esteroides, de ibuprofeno, paracetamol, etc., no hay tanta evidencia con el uso de probióticos y que los probióticos te puedan ayudar a compensar el daño como sí existen en antiácidos o en antibióticos. Todos estos desequilibrios y problemas relacionados con ciertos fármacos empiezan por competencia por comida. Tus microorganismos viven adentro tuyo y se desarrollan porque vos los alimentás. Si no lo haces, se mueren. Pero la mejor manera de entender el impacto de todo esto en tu diversidad bacteriana es entender que no todos esos microorganismos comen lo mismo. Si tu dieta no varía y un grupo de bacterias muere por antibióticos o por cualquier otra razón, otro grupo bacteriano que se alimenta de lo mismo va a triunfar y a desarrollarse porque ya no tiene que pelear por esos nutrientes con otras cepas bacterianas, ya no tiene competencia. Entender esto, que parece obvio, nos permitió empezar a predecir cuáles son los cambios que van a suceder en tu microbiota a partir de lo que hagas o a partir de los fármacos que vayas a usar y por cuánto tiempo los uses. No te preocupes que no tenés que entender qué microorganismos cambian en cada sector de tu cuerpo por usar estos fármacos, pero lo que sí tenés que saber es que cambiar estos microorganismos va a tener un impacto y va a generar ciertos puntos débiles o eslabones frágiles en la cadena de salud en tu cuerpo. Y si no tomás ninguno de estos fármacos y simplemente querés mejorar tu sistema digestivo y mejorar tu microbiota, puedes aumentar el consumo de fibra soluble para nutrir a las bacterias beneficiosas. En este video que te dejo en la descripción tenés una guía de combinación de prebióticos que sirven para cada caso específico. Sé que esto es difícil en la práctica y nadie lo hace, por eso estamos tratando de crear un sistema de score con el que puedas sacarle una foto a un plato y que entiendas cómo ese plato va a impactar en tu microbiota específicamente, según la cantidad de prebióticos que trae, cantidad de fibra, el índice glucémico, la cantidad de sodio, omega 3, si la comida es procesada o no, si tiene aditivos y muchos factores que yo como humano jamás podría calcular. Muchas veces no podemos modificar nuestra medicación o los fármacos que necesitamos tomar, pero al menos podemos compensar el daño que hacen en nuestro cuerpo para evitar consecuencias negativas. Acá no se trata de no usar fármacos. La gran mayoría de las veces son la opción más efectiva que tenemos para un daño que nosotros ya hicimos. Se trata de aplicar una herramienta o buenos hábitos y obtener la mayor cantidad de beneficios posibles de esa sustancia, disminuyendo el impacto negativo. Muchas veces podemos aprovechar el uso de uno de estos fármacos o por ejemplo el uso de un antibiótico como una oportunidad para moldear la microbiota hacia donde queremos, creando un sistema que lejos de perjudicarnos nos transforma en lo que Nassim Taleb denomina antifrágil. Con lo cual, si usas alguno de estos fármacos, seguí el consejo específico para no agravar tu microbiota a lo largo del tiempo y obtener la máxima cantidad de beneficios posibles.